Capítulo 259. De hecho, no hubiera sido tímida. Ignacio miró fijamente a Aquiles y Lidia durante mucho tiempo y luego sonrió. Lidia, no tienes que encontrar a alguien que pretenda ser tu novio para rechazarme. Clara se sorprendió. En realidad vio los trucos de Lidia. Ahora la sonrisa en los labios de Lidia se congeló. Se mordió el labio y de repente, con la cabeza vuelta, presionó un beso en los labios de Aquiles. Los ojos de Clara se abrieron en un instante. Vaya, ¿estaba loca Lidia? Miró a Ignacio con cautela y vio que todo su rostro estaba oscuro y sus miradas se volvieron más oscuras en este momento. Aquiles, que ya lo había experimentado una vez, estaba muy tranquilo, con una sonrisa maliciosa en la esquina de los labios. Lidia, de hecho, no hubiera sido tímida. Lidia frunció el ceño ligeramente, sin entender lo que quería decir. En la siguiente escena, Clara no solo abrió los ojos, sino que también abrió la boca. Estaba aturdida. Aquiles giró la cabeza, levantó la mano para sujetar la parte posterior de la cabeza de Lidia y besó directamente sus labios rojos, ligeramente abiertos. Las pupilas de ella se tensaron y miraron el hermoso rostro que tenía enfrente. No pudo evitar sonrojarse cuando vio la sonrisa palpadeante en sus ojos. ¿De qué se estaba riendo? ¿Qué fue tan gracioso? Ella solo quería alejarlo, pero él se movió más rápido que ella, dejó sus labios y se acercó a sus oídos y dijo con una voz que solo ellos dos podían escuchar: ¿No estamos actuando? Que sea de forma más realista. Una luz lúgubre brilló en los ojos de Lidia y una sonrisa tímida apareció en su hermoso rostro, y ella lo miró enojada. No estamos solo nosotros dos aquí. No digas palabras tan vergonzosas. Lo que dijo hizo que la gente pensara en ello y sintió curiosidad por lo que Aquiles le dijo al oído que la hizo tan tímida. Está bien, no digo más. Hablaremos cuando volvamos a casa. Aquiles frotó suavemente su cabello. Sus cejas y sus ojos estaban llenos de mimos. Si no se hubiera sabido que solo estaban fingiendo ser una pareja, de lo contrario habrían sido engañados por el rostro cariñoso y mimoso de Aquiles. ¡Qué realista! ¿Por qué Aquiles había actuado tan bien? Una pena no ser actor. Clara exclamó en su corazón. Para Clara fue una actuación, pero para Ignacio era verdad. Al ver la interacción cercana entre Lidia y Aquiles, su corazón, que tenía un rastro de suerte, fue completamente aniquilado. El corazón, como si estuviera sujeto con fuerza por una mano, estaba sufriendo. Movió la boca tratando de decir algo, pero descubrió que su garganta estaba tan seca que no podía emitir ningún sonido. Clara inclinó la cabeza y vio que sus ojos eran profundos y había un leve rastro de tristeza. Ella arqueó las cejas levemente y reprendió levemente a Lidia y Aquiles. Está bien, sé que tienen una buena relación, pero también necesitan ver bien la ocasión. ¿No tienen miedo de que se rían de ustedes dos? ¿Te preocupas por nosotros? Nos gusta esto. Lidia le hizo una mueca traviesa y luego se sentó al lado de Aquiles obedientemente. Aquiles volvió a tocar su cabeza con movimientos suaves. Lidia inclinó la cabeza y le sonrió dulcemente, completamente como una joven enamorada. Clara sonrió impotente, se volvió hacia Ignacio y dijo: Ignacio. Solo llámame Ignacio. Ignacio la interrumpió con una sonrisa un poco alineada en sus labios. Está bien, Ignacio. Clara lo aceptó. Sé que hoy es tu cita a ciegas con Lidia, pero ahora también ves que Lidia ya tiene novio. Ignacio apretó los labios con fuerza sin emitir ningún sonido. Clara se apresuró a mirar a Lidia y dejó que lo resolviera por sí misma. Lidia curvó los labios antes de hablar lentamente. Ignacio, no sé cómo te lo dijeron mis padres,
pero era imposible para mí decírtelo. Era imposible hace unos años y mucho más ahora. Entonces, regresa y les dices claramente a mis padres que es imposible lo nuestro. Al escuchar esto, Ignacio se burló de sí mismo y levantó la comisura de los labios. Lidia, todavía me estás culpando, ¿verdad? ¿Culparte? Lidia arqueó las cejas con sorpresa y luego dijo divertida: ¿Qué calificaciones tienes para hacer que te culpe? Eres un desconocido para mí, en el mejor de los casos. Un rastro de herida cruzó por el lindo rostro de Ignacio y sonrió amargamente. ¿Así que soy un desconocido? Estaba engañando a Ignacio, pero ahora Lidia dijo algo así de nuevo. Al ver la mirada solitaria de Ignacio, Clara no pudo evitar sentirse un poco insoportable. Suspiró levemente, escuchando su tono de voz. Debería haberse conocido antes, pero mirando la actitud de Lidia, debería ser algo que sucedió entre las dos personas. Lidia miró fijamente a Ignacio en el lado opuesto. Hoy, cuando entró en el palco y lo vio, quiso darse la vuelta e irse, pero cuando pensó en el pasado, se sintió angustiada. Así que se quedó y llamó a Clara y le pidió que viniera a ayudarla, porque sabía que Clara traería a Aquiles. Efectivamente, lo adivinó bien. Cuando vio la mirada herida y perdida de Ignacio, sintió una sensación de placer inexplicable. Ahora que había logrado el propósito, no tenía necesidad de quedarse más tiempo aquí. Lidia se puso de pie, volvió la cabeza y le dijo a Clara: Clara, vámonos. Pero Clara miró a Ignacio y sintió que era un poco descortés irse así. No te preocupes por él, dijo Lidia con indiferencia. Aquiles también se puso de pie. Sus ojos se posaron en el hombre opuesto. Sus cejas de espada se arquearon ligeramente. Ignacio. Al escuchar el sonido, Ignacio levantó los ojos para mirarlo. Los dos hombres se miraron, escudriñándose y explorando los ojos del otro. Aquiles dio una ligera sonrisa. Es un placer conocerte. Ignacio no esperaba que dijera esto de repente. Su expresión se quedó atónita por un momento, pero se recuperó rápidamente y sonrió cortésmente. También estoy muy feliz de conocerte. Espero con ansias nuestra próxima reunión. Después de decir esto, Aquiles fue arrastrado por Lidia. Al ver esto, Clara sonrió a modo de disculpa a Ignacio. Se levantó y se apresuró a alcanzarlos. Se fueron del restaurante. Clara y los demás encontraron al azar una cafetería para sentarse y charlar. Sentados cerca de la calle, en los fines de semana, la calle estaba llena de gente y era un escenario animado. Clara se retractó de su mirada para mirar por la ventana y cayó sobre Lidia, frunciendo levemente el ceño. Lidia, ¿no te parece que te pasaste con lo que hiciste hoy? ¿Te parece? Lidia no estuvo de acuerdo. Creo que no fue nada. ¿Lo crees? Aquiles se volvió para mirarla. Aquiles, te pregunto tu opinión. Aquiles sintió sin comprometerse. Sí, fue muy bien. Después de todo, yo también hice esto. Clara frunció los labios. Lo que hiciste no fue igual que lo que ella hizo. Tú y tu cita a ciegas no se conocían en primer lugar. Y es comprensible destruir la cita a ciegas, pero Lidia es diferente. Ella e Ignacio se conocen. ¿Cómo sabes que lo conocía? Lidia la miró sorprendida. Capítulo 260. El amor restante. Mirando a la alborotada Lidia, Clara le dirigió una mirada de enfado y luego dijo: porque es obvio de ver. Bien. Lidia hizo una mueca. Él y yo sí nos conocimos hace mucho tiempo y además es el hijo de un amigo de mi padre. Es más que eso. Si era solo ese tipo de relación, ¿por qué iba a hablar con alguien con esa actitud? Lidia frunció los labios, miró a Aquiles y reflexionó un momento y luego dijo: exnovio. ¿Exnovio? Exclamó Clara. La relación explicaba por qué la actitud de Lidia era tan mala.
En ese momento Aquiles se echó a reír. Oh, Dios mío. En eso tenía razón. Lidia frunció el ceño. ¿Qué te ha parecido? Pensaba que lo habías tratado así. Debe de haber algún tipo de disputa entre ustedes. Si no, una mujer no trataría así a un hombre. Aquiles se encogió de hombros. Nunca pensé que tendría razón. Soy demasiado inteligente. El rostro de Lidia se congeló. Un destello de irritación apareció en sus ojos y le dirigió una mirada severa. Sí, eres inteligente, excepcionalmente inteligente. Aquiles se frotó la nariz. Miró a Clara confundido. ¿Qué le he hecho? Clara sonrió y preguntó. ¿Cuándo saliste con Ignacio? ¿Cómo es que no lo sabía? Después de conocerla durante tantos años, ella conocía a todos los novios que tuvo Lidia, pero no existía una persona como Ignacio. Fue durante los 3 años que estuvo en el extranjero, pensó. Era mi novio cuando estábamos en el extranjero. La respuesta de Lidia confirmó las sospechas de Clara. Entonces, ¿por qué rompieron? Ignacio parecía simpático, también era un tipo de chico que le hubiera gustado a Lidia. ¿Cómo pudo romper? Y después de la ruptura, Lidia le guardó un gran rencor. Es simplemente inapropiado. Lidia dio una respuesta discreta. La palabra inapropiado contenía demasiados detalles no explícitos. Clara no insistió más en el tema porque Lidia parecía no querer hablar de ello. Clara se rió y se burló de ella. Lidia, incluso, ha tenido una cita a ciegas contigo. Creo que sigue enamorado de ti. Lidia puso una expresión como si fuera a vomitar. Con cara de desprecio, dijo, no tiene derecho a no ser correspondido. Ha querido volver a probar suerte por la buena situación de mi familia. Clara no pudo evitar reírse de aquello. Lidia, has estado viendo demasiadas novelas o programas de televisión. ¿Cómo puede ser Ignacio una persona así? Un hombre que parecía un caballero no podía ser insidioso, ¿verdad? No puedes jugar a un hombre por su apariencia. ¿Lo entiendes? Lidia respondió. Es un profesor de la Academia Nacional de Ciencias Médicas que fue contratado desde el extranjero, ¿no? Fue entonces cuando Aquiles dijo de repente, ¿cómo lo sabes? Lidia lo miró con desconfianza. ¿Lo has investigado? Aquiles no le contestó. En cambio se dirigió a Clara y le dijo, cuñada, ¿recuerdas lo que te dijo mi hermano sobre el Centro de Investigación Médica en América? Clara asintió con la cabeza. Lo recuerdo. Entonces, estaba investigando. El nombre de Ignacio estaba en la lista de personas de ese centro de investigación y tenía curiosidad por saber por qué había un nombre chino. Así que hizo una pausa por un momento. Entonces empecé a investigar a este hombre. Cuando lo vi hoy, me pareció que me resultaba familiar. Cuando dijo su nombre entonces, recordé que era un miembro del Centro Americano de Investigación Médica. ¿Podría estar equivocado? En la mente de Clara, el centro de investigación parecía estar trabajando en drogas ilegales, incluso en drogas que matarían a la gente. Ignacio no parecía dedicarse a ese tipo de investigación. Aquiles sonrió. No te fías de mí, pero en cambio te fías de ese Ignacio. Aquiles tiene razón. Ignacio no es tan inofensivo como parece. Es realmente oscuro por dentro. Lidia entrecerró ligeramente los ojos. Había emociones ilegibles en ellos. Clara enarcó una ceja. Lidia, después de todo, tuviste una mala relación con él, así que lo que dices es subjetivo. No es muy creíble. Pero cuando vio que la cara de Lidia cambiaba al instante y estaba a punto de perder los nervios, de repente añadió, pero no puedo juzgar a una persona por la primera impresión. Eso también es subjetivo. Cuñada, si te interesa puedo enviarte el perfil de Ignacio. Después de todo, no era muy creíble solo decirlo. Las pruebas eran las más convenientes. Sí, Clara asintió con la cabeza. Puedo hacerme una idea de cómo era el exnovio de Lidia.
¿Te parece? Miró a Lidia con una sonrisa llena de interés. Lo que sea. Lidia tomó un sorbo de su café sobre la mesa, miró enfrente con una mirada de desinterés. Puedes enviarme la información por correo electrónico cuando vuelvas. Clara vio que no tenía ningún comentario y luego se volvió hacia Aquiles y le dijo. Aquiles asintió. De acuerdo, te lo enviaré cuando vuelva. Clara sonrió y luego tomó su café y se lo bebió mientras miraba a Lidia pensativa. ¿Era ese Ignacio realmente la clase de persona que decían que era? Sombrío, intrigante, alguien que hacía cosas ilegales. Cayó la noche y las luces estaban encendidas. Las deslumbrantes luces de neón decoraban toda la ciudad, haciéndola cada vez más próspera y animada. El Maybach gris plateado circulaba suavemente por la autopista. Clara, que iba sentada en el asiento del copiloto, miraba de reojo por la ventana. La luz de la carretera caía sobre su pequeño rostro a través de la ventanilla. Era brillante y oscura. Antonio se giró ligeramente hacia un lado mientras esperaba el semáforo. Los ojos sonrientes de Clara, que estaban aturdidos, y sus labios se abrieron ligeramente. Clara, escuchando su voz, sus ojos se crisparon visiblemente. Giró la cabeza y se encontró con los ojos oscuros llenos de risa. Los labios rojos se levantaron ligeramente. ¿Por qué te has detenido? La luz roja se acercó para ayudarla a alisar su cabello detrás de la oreja y luego le preguntó suavemente. ¿En qué piensas tanto? Adivina. Ella sonrió juguetonamente. Bueno, Antonio estaba pensando. Luego dijo, ¿que vamos a cenar esta noche? Clara hinchó los labios con desagrado. ¿Es todo lo que puedo pensar? Antonio se rió a carcajadas. Levantó la mano, le pellizcó la nariz de forma cariñosa. Dime, ¿en qué piensas que no sea aburrido? Clara frunció los labios y pensó por un momento. Me hablaste del centro de investigación en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Es... Clara estaba a punto de decir y se oyó un estridente bocinazo detrás del coche. Antonio giró la cabeza para ver. El semáforo estaba en verde. Estamos llegando al restaurante. Ya me lo dirás después. Puso en marcha el coche con un bocinazo que hizo estallar los oídos. Arrancaba el coche y conducía hacia la dirección del restaurante. Capítulo 261. Se cayó solo. En la villa de la familia González, Ofelia llevaba un plato de sopa que aún humeaba. Llegó a la puerta de una habitación del segundo piso. Cecilia, ¿puedo entrar? Soy mamá. Su voz era cautelosa. No había ni un solo movimiento en la habitación. Ella frunció el ceño, luego abrió suavemente la puerta y entró. No había luces encendidas en la habitación. Una habitación en penumbra. Ofelia alargó inconscientemente la mano para pulsar el interruptor de la pared. En ese momento una voz fría sonó en la habitación. No enciendas las luces. El corazón de Ofelia se estremeció y retiró rápidamente la mano. Luego sus ojos se abrieron de par en par mientras buscaba algo en la habitación poco iluminada. Cecilia, mamá te ha hecho una sopa. Tómatela. ¿Sí? Ya te he dicho que no la voy a tomar. Pero... Ofelia se adelantó. Estaba a punto de decir algo. De repente algo fue lanzado a sus pies. Gritó aterrorizada. El cuenco que tenía en la mano cayó al suelo, se rompió y la sopa se derramó. Sal de aquí. El regaño era implacable y frío. Ofelia no pudo evitar sentirse enfadada. Se dio la vuelta y dio un gran paso y encendió las luces. La habitación poco iluminada se iluminó al instante. Ofelia vio claramente a la persona en la cama. Se acercó a ella con una cara feroz. Lo primero que dijo fue: Cecilia,
¿Por qué eres tan inútil? Francisco era una mierda. ¿Te estás torturando solo por él? Si te matas, él seguirá sin mirarte. Cecilia estaba en la cama con el pelo revuelto. No era para nada la misma que era antes. Mirando así a su hija, el enfado de Ofelia se fue. Suspiró. Sentándose en el borde de la cama, tomó la mano de Cecilia con simpatía. Cecilia, si sigues así deprimida, entonces lo que hicimos antes será en vano. Tu padre aún no se ha despertado, pero Clara está dispuesta a enviarlo a América para que reciba tratamiento. Puede que un día se despierte. Entonces no podremos ocultar lo que hemos hecho. Cecilia finalmente reaccionó a esto. Miró fijamente a su madre. Había sorpresa en sus ojos. No te sorprendas. Lo que dijo mamá es cierto. Si sigues tan deprimida y haciéndote daño, Clara solo nos verá como una broma. Su vida será cada vez mejor y tú terminarás sin nada. Serás un chiste por el resto de tu vida. Cecilia escuchó sus palabras, sus ojos se volvían cada vez más oscuros. Ofelia vio que se tomaba en serio sus palabras, así que le dio una palmadita en las manos y se levantó. Cecilia, haz lo que quieras. No solo te ayudará mamá, hay otros que también te ayudarán. Ofelia se dio la vuelta para limpiar los platos de la sopa que estaban en el suelo. Entonces la voz de Cecilia llegó desde atrás de ella. Mamá, lo siento. Siento haberte preocupado. Los ojos de Ofelia se volvieron oscuros y acuosos ante estas palabras. Se dio la vuelta y le dijo a Cecilia con voz firme: Cecilia, no te preocupes, definitivamente te ayudaré a recuperar el grupo González, no importa lo que cueste. No sabía si era su propia ilusión, pero Cecilia sentía que su madre no era la misma que la madre tímida y previsora que solía ser. Se había vuelto más decidida. Mamá, ¿cómo quieres ayudarme? Esa era una cosa por la que Cecilia tenía curiosidad. Pregunté a tu padre. Ofelia se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal y cambió de opinión. Ya verás. Y entonces se dio la vuelta y se dirigió hacia donde había caído el plato de sopa. Se arrodilló para recoger los trozos. Detrás de ella, en la cama, Cecilia la miraba con ojos hundidos y pensativa. Después de un largo rato, Cecilia preguntó: Mamá, ¿cuándo vas a enviar a Clara a Adolfo en América? Solo en unos días. Los trámites ya están en marcha. Dentro de unos días, los ojos de Cecilia brillaron con un destello de oscuridad. Mamá, ¿quieres ver a Clara derrumbarse de dolor? ¿Qué quieres hacer? Preguntó Ofelia. No me importa el padre de Clara. Pues haz que Adolfo desaparezca de este mundo. Los labios de Cecilia se curvaron en una sombría sonrisa. ¿Quieres? Ella esperaba que dijera eso, pero Ofelia seguía sorprendida. Bang. Ofelia y Cecilia se miraron rápidamente y luego salieron rápidamente. Si sus palabras habían sido escuchadas por otros, eso sería malo. Tan pronto como Ofelia salió corriendo, vio que Boris se apresuraba hacia las escaleras. Una luz fría brillaba en sus ojos. Ofelia gritó: Boris. Boris oyó la voz y se detuvo para darse la vuelta y preguntó respetuosamente: Señora, ¿me ha llamado por algo? Ofelia se acercó y sus ojos se entrecerraron ligeramente. Boris, ¿has oído algo? Boris tuvo un destello de pánico en sus ojos. Fue rápido, pero Ofelia lo captó. No, soy casi sordo. No he oído nada. Estaba mintiendo, lo había oído todo. Entonces, no puede quedarse. Ofelia miró detrás de él las escaleras. Un pensamiento cruzó su mente. Se acercó a Boris y lo amenazó. Debes saber lo que debes oír y lo que no debes oír. Y también lo que debes decir. Será mejor que mantengas la boca cerrada. De lo contrario, Ofelia sonrió conspiradoramente. Terminarás
igual de mal que Adolfo. Tú. Boris daba un paso atrás porque ella se acercaba y ahora la oyó decir impunemente y al instante sus ojos se abrieron de par en par. La miró incrédula. Señora, el señor Adolfo ha sido tan bueno contigo. ¿Cómo has podido? ¿Se ha portado bien conmigo? Ofelia soltó una carcajada. Un fuerte odio brotó de sus ojos. Solo me utiliza como niñera. ¿Deja que me ocupe de la familia? Señor. Boris trató de argumentar a favor del señor Adolfo, pero entonces dio un paso atrás y cayó. Mientras caía, escuchó la voz de Ofelia. Boris, no me culpes por ser cruel. ¿Nos has oído a mí y a Cecilia? Tú te irás primero. Adolfo estará pronto contigo. Cecilia estaba en su habitación cuando escuchó el sonido de algo pesado cayendo afuera y salió corriendo. Vio a su madre de pie en las escaleras y se acercó a ella. Mamá, ¿qué estás mirando? Antes de que pudiera decir qué, vio a la persona que ya estaba de pie en las escaleras y sus ojos se abrieron bruscamente y exclamó conmocionada: Mamá, ¿has matado a Boris? Ofelia giró la cabeza para mirarla con una pequeña sonrisa. Yo no lo maté, se cayó solo. Por alguna razón, a Cecilia le pareció que la sonrisa de su madre era especialmente espeluznante en ese momento, y se estremeció. Echó un vistazo a Boris en secreto y la sangre se había extendido por debajo de él. Apartó la vista temerosa de mirar y luego preguntó: ¿Y ahora qué? Oyó a Ofelia gritar: ¡Sal! Cecilia miró a su madre confundida, sin entender a quién llamaba. Unos segundos después, un hombre salió de otra habitación. Capítulo 262. Estoy celoso. El hombre salió. Tenía una cara ordinaria y un cuerpo delgado, pero con una expresión dura y sombría. Este hombre era peligroso. Cecilia frunció el ceño. Una mirada inquisitiva y recelosa se posó en el hombre. ¿Había alguien más en la casa? ¿Cómo podía no saberlo? El hombre se acercó. Primero asintió a Cecilia y luego a Ofelia. ¿Qué necesita que haga? Ofelia giró la cabeza hacia Boris, que estaba tirado al pie de las escaleras. Deshazte de él. Aarón siguió su mirada. Los ojos parpadearon ligeramente. Ofelia le devolvió la mirada. ¿Qué? ¿No haces este tipo de cosas siempre? ¿Sigues teniendo miedo? Aarón apartó los ojos y la miró con frialdad, y luego se dio la vuelta y bajó las escaleras. No era que no pudiera oír el sarcasmo en la voz de Ofelia, pero ¿qué más da? No se equivocaba. Hacían este tipo de cosas con los muertos todo el tiempo. Así que no había manera de discutir eso. Mamá, ¿quién es él? Cecilia vio que Aarón movía a Boris sin miedo y su ceño se frunció aún más. Sintió que Aarón no era simple. No tiene que importarte quién es, solo tienes que recordar. Todo lo que quieras hacer a continuación, Aarón te ayudará. Ofelia ocultó la identidad de Aarón, porque no quería que su hija supiera quién era su padre biológico. Pero Cecilia intentó pedir más información, pero Ofelia la interrumpió con voz severa. Bien, no hay más preguntas. Cecilia se congeló al instante. Había incredulidad en sus ojos. Era la primera vez que su madre se mostraba tan mala con ella. Su rostro serio y frío le hizo sentir miedo. Sentía que la madre que tenía delante era muy extraña, como si no la conociera. Cuando vio que su hija la miraba fijamente, Ofelia se dio cuenta de que había exagerado. Se calmó rápidamente y suavizó su tono. Cecilia, es que tengo miedo de que si sabes demasiado tengas una carga psicológica. No podrás hacer nada. Así que hay cosas que no debes preguntar tanto. Si quieres hacer algo, hazlo. Cecilia la miró fríamente durante mucho tiempo. Luego asintió con la cabeza. De acuerdo, mamá. Cuando terminó de hablar, giró la cabeza para mirar hacia abajo. Ya no estaban Aarón y Boris.
Solo el charco de sangre en el suelo era de un rojo especialmente intenso a la luz. Y él era un horror. Cecilia se asustó tanto que se apresuró a retirar los ojos y le dijo a Ofelia: «Vuelvo a mi habitación», y se dio la vuelta y se fue. Cuando Aaron movió a Boris, descubrió que aún tenía aliento. Pasó años en la sangre y la furia. Él no sabía cuántas vidas estaban en sus manos ensangrentadas, pero en este momento realmente se sintió compasivo al ver el doloroso rostro pálido de Boris. Y quizás por lo que su hermano mayor le dijo aquella vez: «Aaron, en todos estos años, ¿cuántas veces casi nos matan? Pero por suerte sobrevivimos. Paso a paso tenemos el poder que tenemos hoy, pero me siento muy cansado. No hay manera de que me gane la vida tratando con la muerte como cuando era joven. El único pensamiento que tengo cuando tomo un cuchillo es cortar la garganta de un enemigo. Estoy realmente cansado de ese tipo de vida. Si es hora de empezar de nuevo, elegiría ser una persona normal, vivir una vida normal». Una pizca de nostalgia apareció en su expresión cuando su hermano mayor habló. En aquel momento no sabía nada del pasado de su hermano. Solo cuando vio a Ofelia se enteró de que su hermano mayor había tenido una relación y también a una hija. Comprendió lo que significaba la nostalgia en el rostro de su hermano. También pensó en sus ancianos padres. Desde que tomó el camino de no retorno a la mafia, no se atrevió a verlos. Temía traerles problemas. Hace décadas que no se encuentra con ellos. También deben tener la misma edad que Boris. Mientras rememoraba todos los recuerdos, giró el volante y el coche dio la vuelta dirigiéndose al hospital de la ciudad. Si pudiera, quería salvar a la gente y no matar gente. En el Club Mundo, las luces de colores de la pared exterior parpadeaban desde la distancia y se veía un paisaje muy hermoso. Antonio condujo su coche directamente al aparcamiento subterráneo. Luego tomó el ascensor hasta el último piso del restaurante giratorio. Por el pasillo pavimentado con el suelo de mármol negro, avanzaron lentamente. De repente el pasillo se ensanchó. Al ver el restaurante, los ojos de Clara brillaron con un rastro de asombro. El vestíbulo del restaurante estaba muy iluminado. Todo el restaurante era magnífico y el ambiente era extraordinario. La hermosa chica de la recepción les saludó con una dulce sonrisa y luego los condujo al asiento que Antonio tenía reservado desde hacía tiempo. En cuanto Clara se sentó, miró, sorprendida, por los ventanales del suelo al techo. Media Ciudad Paz estaba a la vista de la bulliciosa escena nocturna. «Es hermoso». De un pequeño suspiro, su linda carita estaba llena de alegría y deleite. Antonio la miró con ternura. Una suave sonrisa apareció en su rostro. «Me alegro que te guste». Me gusta mucho». Fue fácil escuchar su amor por el lugar en su alegre voz. Antonio sonrió mientras la miraba fijamente en la noche. Luego miró el menú. Tras un rápido vistazo, tuvo una idea. «Clara, hoy vamos a comer comida italiana. ¿Qué te parece?», pidió la opinión de Clara. Todavía la tenía en mente sin querer dictar el pedido. Clara por fin quitó los ojos de la ventana y se posó en su cara. Sonrió. «Bien, pediremos comida italiana». Volvió la cabeza hacia la vista nocturna cuando terminó de decirlo. Antonio estaba inexplicablemente celoso. Estaba tan fascinada por la vista nocturna que ni siquiera miró el menú. Entonces pidió directamente la comida. Clara estaba disfrutando de la vista. De repente, una voz grave sonó en el oído. «Clara, de repente me he dado cuenta de que no soy rival para la vista nocturna. Tampoco soy rival para la comida». Clara giró la cabeza y lo miró confundida. No entendía el significado de sus palabras. Antonio apoyó los codos en la mesa, se llevó las manos a la boca, sus ojos
La miraron profundamente, los finos labios se curvaron. La vista nocturna es tan buena como yo. Clara levantó las cejas sorprendida. ¿Estaba celoso de la vista nocturna y de la comida? Sí, estoy celoso. Antonio sonrió con suavidad y ligereza. Había algo serio en sus ojos. ¿Estás tan absorta en la vista nocturna? Te has olvidado completamente de mí. Solo giras la cabeza para mirarme cuando menciono la comida. ¿Así que estoy celoso? Clara se rió a carcajadas. Antonio, no estés seguro de ti mismo, ¿verdad? Antonio levantó ligeramente las cejas, asintió con la cabeza de forma seria. No tengo confianza. Si no tienes confianza, entonces muchos hombres no tienen confianza para vivir con su apariencia. Si acaba de salir a la calle, debe haber unas filas de chicas desde el principio de la calle hasta la carretera de Ciudad Paz. Demasiadas para contarlas. ¿No da confianza? ¿No da confianza a otros hombres? Es que no tengo confianza frente a ti, explicó Antonio con una sonrisa. ¿Sin confianza? ¿Delante de ella? ¿Quieres que te dé confianza? La pequeña cara de Clara estaba llena de sonrisas. Sus cejas se arqueaban a causa de la risa. Capítulo 263. Tenga a su ex en una cita a ciegas. El suave sonido de la música de piano fluía en el restaurante. El ambiente era especialmente romántico y cálido. Antonio la miró con ojos sonrientes. Le preguntó con voz suave: ¿Cómo me das confianza? Dame la mano. Clara sonrió misteriosamente. Antonio levantó las cejas. Le tendió la mano. Clara la tomó. Lo miró por un momento y luego bajó la vista y escribió en su mano: Eres la vista más hermosa. Esta fue la palabra que escribió. Los ojos negros de Antonio se desbordaron de ternura durante un rato. La curva de sus labios se ensanchó. ¿Qué te parece esto? Clara levantó la vista con una sonrisa. ¿Estás seguro ahora? Sí, especialmente seguro. Antonio tomó su mano entre las suyas. Suavemente le preguntó: ¿Cuándo aprendiste a hablar así? Clara reflexionó un momento y luego sonrió y dijo: Lo he aprendido de memoria en mi vida diaria. Es algo natural. ¿Lo has aprendido de memoria? Antonio repitió la palabra juguetonamente y luego preguntó: Mi mujer se dejó influenciar por mí. ¿Qué te parece? Clara hizo un guiño juguetón. Entonces tendré que decirlo más a menudo. Así me sentiré honrada de escuchar tus palabras de amor. Dijo medio en broma y medio en serio. Querido Antonio, ¿no sabes que demasiadas palabras de amor se vuelven inútiles? Clara lo miró con fingida seriedad. No, las palabras que se te dicen no son inútiles. Su apuesto rostro estaba lleno de confianza, porque todas salen de mi corazón. Clara se sintió conmovida en su corazón, pero fingió que no podía soportarlo y sacudió su cuerpo. Antonio, eso es mucho hablar de amor. Antonio se rió a carcajadas. Acostúmbrate. Entonces le soltó la mano. La conversación cambió. En el coche, ¿qué querías decirme? Él cambió de tema bruscamente y Clara se congeló y luego dijo: En ese centro de investigación en Estados Unidos. Sí. ¿Qué pasa? Clara se quedó pensando un rato. Lidia tuvo una cita a ciegas hoy, y su cita a ciegas solía ser un miembro del instituto. Las cejas de Antonio se fruncieron. ¿Un miembro del instituto? Eso es lo que me dijo Aquiles. Lidia dijo que acababa de regresar al país. La investigación era ilegal y estaba prohibida. Podían imaginar la clase de gente que trabaja allí. Esta vez prometieron tratar a su suegro, pero solo gracias a la enorme cantidad de dinero que dio fue que accedieron a hacerlo. Así que Ignacio, del que hablaba Clara, tampoco era un hombre sencillo. ¿Qué clase de hombre es? Preguntó Antonio.
Clara pensó por un momento. Era un hombre muy amable, tenía un temperamento amable, no se sentía como si hubiera trabajado en un centro de investigación como ese. No se puede juzgar a un hombre por su apariencia, dijo Antonio con ligereza. Clara no pudo evitar reírse. ¿Cómo puedes decir lo mismo que Lidia? Ni siquiera sabes lo malo que has sido hoy con Ignacio. Clara se rió aún más cuando empezó este tema. ¿Sabes por qué has sido tan mala con él? Aunque no le interesaban los asuntos de los demás, al ver lo contenta que estaba, Antonio le siguió la corriente. ¿Por qué? Porque Clara hizo una pausa a propósito, luego se rió. Ignacio era el ex novio de Lidia. Antonio levantó las cejas sorprendido. Eso lo sorprendió un poco. Fue una sorpresa. Clara tomó un sorbo de agua que había sobre la mesa y entonces empezó a cotillear. Yo también me sorprendí. No tenía ni idea de que Lidia tuviera una cita a ciegas con un exnovio. Es una trama tan jodidamente ridícula. Clara divagó sobre las citas a ciegas de Lidia esta tarde y estaba tan emocionada que hasta se olvidó de disfrutar de la vista nocturna. Y Antonio la observaba en silencio. Mantenía una leve sonrisa y sus ojos oscuros eran tan profundos como un lago. Fuera de la ventana de su lado, el cielo de tinta estaba salpicando con una dispersión de estrellas, con el mar de luces de la ciudad Paz brillando en la noche, correspondiendo a la gloria. Era una vista hermosa. Eran más de las 10 cuando llegaron a la casa del Club Mundo. Clara se duchó y se fue a la cama. Se quedó dormida después de acostarse un rato. Antonio salió del baño. A primera vista la vio dormida en la cama. Se acercó con pasos ligeros. Se paró al lado de la cama, miró a Clara que dormía con un rostro indefenso y en sus ojos había ternura y una ligera sonrisa. Tiró de la manta sobre su cuerpo, sus ojos se posaron en su delicado rostro dormido. Su mente divagó ligeramente, extendió la mano y apartó el pelo que caía sobre sus mejillas. Luego se inclinó y le dio un cariñoso beso en la frente. Buenas noches, dijo en voz baja. Medianoche, en la silenciosa habitación, el teléfono sonó repentinamente y urgentemente. Clara se incorporó con miedo. Yo lo tomo. Antonio se sentó también, susurró y luego se levantó de la cama y tomó el teléfono. Había una voz ansiosa al otro lado del teléfono. Señora Clara, su padre está siendo reanimado. ¿Puede venir aquí? La expresión de Antonio cambió bruscamente. Le dijo a la persona que estaba al otro lado del teléfono: estaremos allí enseguida, y colgó. Clara en la cama giró la cabeza para mirarlo. Tenía el ceño ligeramente fruncido, un rostro contrariado y se quejó. ¿Quién es? Llamando a mitad de la noche para molestar a la gente. Antonio la miró y reflexionó un momento. Clara, es el hospital. A papá le ha pasado algo. Los médicos están intentando salvarlo. Clara se quedó helada. ¿Qué has dicho? Algo le ha pasado a papá. La frase «le ha pasado algo a papá» despejó instantáneamente la confusa mente de Clara. No podía pensar demasiado. Al instante saltó de la cama y corrió hacia el vestuario. Antonio se apresuró a seguirla. Era temprano en la mañana. Un Maybach gris plateado circulaba a toda prisa por la carretera hacia el hospital de la ciudad, y Clara giró la cabeza y miró por la ventanilla. Su expresión era grave. Sus manos, apoyadas en el regazo, se agitaban inquietas. Antonio le dirigió una mirada y luego extendió la mano de ella y la apretó. Le dijo con voz suave y tranquilizadora: «Papá estará bien». Clara giró la cabeza, su boca se tensó, pero no dijo nada. El médico había dicho que papá seguía inconsciente. Todas las demás funciones corporales estaban recuperándose. Mientras lo enviaran al extranjero para recibir un tratamiento, debería poder despertar. Pero ahora de repente algo sucedió. Todo su corazón quedó suspendido en el aire. El miedo y la ansiedad seguían rompiendo su corazón. Su madre había muerto cuando ella era muy joven. Ella ya no tenía madre. No podía vivir sin su padre. De camino al hospital, Antonio le tomó la mano con fuerza,
consolándola en silencio, le dio fuerzas para seguir adelante. El coche se detuvo en la entrada del edificio del hospital. Antonio y Clara entraron corriendo en cuanto se bajaron del coche. Capítulo 264. Hazla pagar. La luz de la sala de reanimación seguía encendida. La enfermera dijo que el médico había reanimado al paciente en cuanto se enteró de la situación, pero la situación no era muy buena. No podían garantizar que pudiera salvar a su padre. Clara miró la puerta cerrada de la sala de reanimación. Su padre estaba en silencio, reanimado dentro. En cualquier momento podría fallecer. Sintió que una mano invisible le apretaba el corazón. Le dolía, no podía respirar. Tenía miedo, tenía mucho miedo. Miedo de que papá no volviera a despertarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Su nariz también se sentía dolorida. Solo un parpadeo de sus ojos y sus lágrimas resbalaron y mojaron sus mejillas. Se va a poner bien. Antonio la tomó en sus brazos, le frotó la espalda con ternura. Clara entrecerró los ojos y enterró la cara en su pecho. Sus manos se aferraron a sus solapas, se mordió el labio para no gritar, mientras los médicos seguían resucitando al paciente dentro. Eso significaba que había esperanzas. Los ojos negros de Antonio se estrecharon ligeramente, su profunda mirada se posó en la puerta. La voz de la enfermera, jefe de la sala, pareció resonar de nuevo en sus oídos, explicando con urgencia. La enfermera de guardia estaba haciendo su ronda. Descubrieron que el ritmo cardíaco del señor Adolfo estaba bajando. Llamó inmediatamente a un médico y el médico también fue reanimado inmediatamente. Fue nuestra culpa que algo así sucediera, pero al mismo tiempo también encontramos que el tubo de respiración del señor Adolfo estaba roto. La fractura era plana. Debería haber sido cortado por alguien. Y solo la esposa del señor Adolfo vino durante la noche. Ofelia eligió la noche para ver a su padre, y después de la visita la enfermera de guardia se dio cuenta de que su ritmo cardíaco estaba bajando. También se descubrió que el tubo de respiración había sido cortado. Si decían que esto era solo una coincidencia, estaban seguros de que habría gente que lo creería. Ofelia Fernández, los ojos negros se alzaron con una ira fría. Quería hacerla pagar por lo que había hecho. Después de llorar, Clara se fue aliviando de su tristeza. El caos de su cabeza se fue aclarando poco a poco. Se apartó de los brazos de Antonio, levantó la mano y se secó las lágrimas. Levantó la vista. Dijo la enfermera en jefe que Ofelia había visitado a mi padre durante la noche. El único pensamiento que le vino a la mente en ese momento fue que su padre estaba siendo reanimado y su vida seguía siendo impredecible. Entonces escuchó las palabras de la enfermera solo vagamente. Ahora que su cabeza estaba despejada, solo entonces recordó lo más importante de las palabras de la enfermera, que Ofelia había llegado al hospital durante la noche. ¿Ha estado aquí? Volvió a repetir la pregunta. Antonio asintió. Estuvo aquí. Fue después de que ella vino que le pasó algo a mi padre. Antonio frunció el ceño y pensó un momento. Luego le dio una respuesta más clara. Es cierto que vino a ver a papá. Luego le pasó algo. Le cortaron el tubo de respiración. Si no me equivoco, Ofelia lo hizo. Exclamó Clara al oír esto. ¿Está loca? Lleva décadas con mi padre. ¿Ella haría eso? Cuando las personas están involucradas en el beneficio, ya sea la familia, el marido, la esposa o los amigos, es posible volverse en contra del otro. Así que Ofelia hará esto. No es sorprendente. ¿Esto es algo que le ha pasado a menudo a la familia Díaz? Clara, que estaba en estado de shock, no se dio cuenta de la burla en sus ojos. ¿Eh? Se burló Clara sarcásticamente. Si el beneficio
es más importante que ellos y los sentimientos, entonces no deberíamos hablar de sentimientos entre personas. Clara, todavía eres demasiado inocente. Antonio alargó la mano y tomó su rostro entre las suyas. Su pulgar rozó su mejilla con suavidad. Un profundo amor brotó en sus ojos. Si pudiera, quería conservar su inocencia para el resto de su vida. No quería que estuviera expuesta a tantos corazones sucios y traicioneros. Clara levantó la mano para cubrir la suya. Le miró directamente a los ojos, viendo su rostro reflejado en los ojos oscuros de él, con una mueca. No soy inocente. Simplemente no me gusta pensar en la gente de una manera tan horrible. Pero la realidad la golpeó en la cara una y otra vez sin piedad, diciéndole que la gente es horrible. Antonio giró la cabeza hacia la sala de reanimación. Lo más sucio es el corazón humano. Su voz baja era tranquila e impasible. Lo más sucio es el corazón humano. La primera vez que escuchó esto, las cejas de Clara se alzaron ligeramente. Le miró fijamente al lado de la cama. Había una pequeña duda en sus ojos. ¿Cuántas cosas había pasado al nacer en la familia Díaz para poder decir esa frase? Entonces bajó la cabeza y enganchó los labios en señal de autodesprecio. La familia González es una familia tan pequeña. Es un asco soportar todo esto. ¿Y qué pasa con una familia tan grande como la familia Díaz? Debió de pasarla mal. Pensando en ello, le dolía el corazón para agarrar su mano con fuerza. Antonio se volvió, la miró profundamente solo para ver su débil sonrisa. Los ojos limpios y claros se desbordaron con un ligero chorro de luz. Antonio, no importa lo que depare el futuro, no te traicionaré y no te dejaré. Estaremos juntos el resto de nuestras vidas. Antonio se quedó atónito por un momento ante su repentina promesa y declaración de intenciones, pero se recuperó rápidamente. Los finos labios se levantaron lentamente. Luego la tomó en sus brazos. Clara, soy feliz, susurró en su oído. La voz baja estaba impregnada de una ternura inalámbrica y amorosa. Clara levantó la mano hacia su espalda, entrecerró su rostro en el pliegue de su cuello y luego dijo: Tengo miedo. Tengo miedo de que mi padre se vaya antes de tener la oportunidad de ver a su maravilloso yerno. Tengo mucho miedo. Las lágrimas volvieron a caer mientras hablaba. Las cálidas lágrimas goteaban sobre la piel del lado de su cuello. Era como ser quemado por el fuego. Le dolía mucho. También le dolía el corazón. La mano que la sostenía no pudo evitar apretarse. No lo hará. Estará bien. No puede dejarte antes de ver la felicidad de su hija. En el pasillo silencioso se abrazaron en silencio y justo entonces la puerta de la sala de reanimación se abrió. Antonio soltó inmediatamente a Clara y giró la cabeza para mirar. Adolfo fue empujado hacia afuera. Clara le saludó inmediatamente y preguntó ansiosa: Doctor, ¿cómo está mi padre? El médico se quitó la mascarilla, sus ojos se posaron en Adolfo en la cama del hospital y frunció el ceño. El señor Adolfo se salvó, pero la situación era peor que antes. El paciente respiraba con una máquina de oxígeno. Una vez se rompió el tubo de respiración, el cerebro no recibe suficientes nutrientes. Hay una falta de oxígeno. En el futuro, si se despierta, puede tener una disfunción cerebral, así que debes estar preparada. Tras decir esto, el médico se marchó. Clara y Antonio llevaron a Adolfo de vuelta a la sala con la enfermera. Mirando la cara cada vez más pálida de Adolfo, Clara estaba muy angustiada. Al mismo tiempo, también se culpaba a sí misma. Si no había sido negligente, ¿cómo había dejado que Ofelia tuviera la oportunidad de hacerle daño a su padre? El rostro de Clara se horrorizó al pensar en Ofelia. Esa mujer era realmente despiadada. Era tan cruel con su marido, que había vivido con ella durante décadas.
Realmente le refrescó la perspectiva sobre la humanidad. Si tenía razón, debía ser por Ofelia y Cecilia, y Ofelia debería estar tan desesperada como Cecilia. En cualquier caso, esta vez debe hacer que Ofelia pague el precio. Capítulo 265. Puedo volverla realmente loca. José se despertó de madrugada con una frenética serie de llamadas de su jefe. Descolgó el teléfono con inquietud. Enseguida sonó la voz fría del jefe. José, ven al hospital de la ciudad. Tienes 10 minutos para llegar. No le dio la oportunidad de decir nada y colgó. José sostuvo el teléfono. Su cara estaba llena de confusión. ¿Qué hace este presidente ahí afuera? ¿Le ha dicho que llegue al hospital de la ciudad en 10 minutos? ¿Estás seguro de que el presidente cree que está piloteando un avión? José se resignó a levantarse, aunque se sentía muy confundido y gruñón. Como empleado, ¿quién puede decir que no al jefe? José realmente conducía el coche como un avión. Afortunadamente por la mañana temprano había muy pocos coches en la carretera. De lo contrario, no habría podido entrar a toda prisa en la sala en los últimos segundos de los 10 minutos. Antonio miró el reloj. Justo a tiempo. José se quedó sin palabras. ¿Realmente estaba contando el tiempo con su reloj? ¿No tiene nada que hacer? José se acercó a él y le preguntó respetuosamente: «Presidente, me ha hecho venir con tanta prisa. ¿Tiene algo que decirme?» Los ojos de Antonio le dirigieron una mirada débil. «Tráeme los videos de vigilancia de ayer». José se congeló. «Pero no tengo mi ordenador». Se le escaparon las palabras. José pudo sentir la frialdad que rodeaba a su jefe. «Voy a volver a buscar mi ordenador». Estuvo a punto de darse la vuelta y salir. «No hace falta. Llama a Aquiles y que te lo traiga». «De acuerdo». José salió a hacer la llamada sin esperar ni un segundo. «¿Dónde está José?» Clara salió del baño al ver que no estaba José. Preguntó extrañada. Le pareció oír la voz de José en el baño. ¿Por qué no lo vio cuando salió? Salió a hacer una llamada. Antonio respondió con indiferencia. «Oh». Clara frunció los labios y luego miró a su alrededor. «¿De verdad ha puesto un monitor en la habitación?» «Sí. Cuando llegó papá le pedí a José que viniera a instalar un monitor por si acaso». Clara estaba sudando. Como hija de su padre ni siquiera había pensado tanto en ello. Antonio había pensado mucho en ella y en su padre. En comparación, esta hija parece ser un poco fracasada. Pero al mismo tiempo todavía se sentía muy conmovida de que él hubiera hecho tanto por ella. «Antonio, gracias», sonrió y dijo en voz baja. Antonio levantó ligeramente las cejas. Sus labios se curvaron. «Querida, esto es lo que debería hacer. No es necesario ser tan educada entre marido y mujer». Los dos se sonrieron. No era necesario decirlo con palabras. Fuera de la ventana el cielo ya era brillante. La luz del sol naciente brillaba ligeramente en la habitación. Aquiles llegó al hospital con el ordenador. Después de entregar el ordenador a José, se dirigió a la cabecera de la cama, observó el estado de Adolfo y luego levantó la mirada hacia Clara, que estaba sentada al otro lado de la cama. «¿Algo ha pasado?» El tubo de respiración fue cortado. Adolfo fue reanimado por la mañana. La respuesta fue corta y sencilla. Aquiles la entendió enseguida. Se volvió hacia José, que estaba sacando la tarjeta de memoria del monitor. «Así que ahora están tratando de comprobar la vigilancia para ver quién cortó el tubo de respiración, ¿verdad?» Clara asintió. «Pero ya sabemos quién es. La vigilancia es solo para asegurarnos de que es la misma persona». «¿Quién es?», preguntó Aquiles con curiosidad. «Alguien que tú también conoces». Clara no se lo dijo directamente. En lugar de eso, le dejó adivinar por sí mismo. ¿Alguien que conocía? ¿Alguien que también envenenará al padre de su cuñada? Un nombre pasó por su mente. Preguntó enseguida con inseguridad. «¿Cecilia?» Clara enarcó una ceja. «Casi».
Aquiles comprendió perfectamente. La madre de Cecilia, Ofelia, soltó inmediatamente. Aquiles, sigue siendo inteligente. Clara se rió y se burló. Así es. Aquiles levantó las cejas con orgullo y luego dijo: ¿Ofelia está loca? ¿Intentó matar a su propio marido? Si no está loca, su conciencia se la comen los perros. Sentía que algo estaba mal. Volvió a cambiar de opinión. No, el perro no se comería su sucio corazón. Yo también creo que está loca. Clara frenó la sonrisa en sus labios. Había un brillo agudo y frío en sus ojos. Más vale que esté loca, o yo también puedo volverla realmente loca. Perfecto, cuñada. Aquiles la miró sorprendido. Clara lo miró con recelo. ¿Así que vas a ayudar a tu cuñada? Debo hacerlo. La cuñada solo tiene que decir una palabra y haré todo lo que me pida. Clara estaba atónita. José al otro lado no podía dejar de reír. Se reía a carcajadas. No puedes decir palabras tan severas. En caso de que realmente quiera que sacrifique tu vida, entonces se sentirá avergonzado. José estaba tan contento de decirlo que no se dio cuenta de lo grave que sería si lo decía. Aquiles estaba enfadado. José, últimamente te has puesto muy valiente, ¿no? No, la cantidad de mi valor no se puede añadir más. No se gana valor con medios de la mentira, dijo José de forma seria. No se dio cuenta de que el peligro se acercaba a él. Aquiles entrecerró los ojos y giró la cabeza para mirar a Antonio. Padre está planeando construir una pequeña ciudad en Sudáfrica recientemente. La gestión de la empresa tiene falta de personal. Antonio asintió. ¿Hay algo así? ¿Qué? ¿Tienes a la persona adecuada? Sí. Solo no sé si estás dispuesto a dejarlo ir, hermano. José sintió inexplicablemente un escalofrío que soplaba detrás de él. Inconscientemente miró hacia Antonio y los demás, solo para ver que el señor Aquiles entrecerraba ligeramente los ojos. Sus labios se curvaron en una sonrisa significativa. Creo que José es el hombre adecuado para el trabajo. En el momento en que dijo eso, fue como un rayo que golpeó a José. Este se sintió confuso al instante. ¿Qué? ¿Era todo lo que significaba deportarlo a Sudáfrica? Él no quería hacerlo. Gracias por su amabilidad. No creo que pueda hacer un trabajo tan importante. José forzó una sonrisa. El sudor frío resbalaba por su frente. Estaba muy asustado. ¿Y si el presidente aprobaba realmente su envío? Antonio miró débilmente a quien estaba nervioso y los ojos negros barrieron un destello de luz. Sus labios parecían tener una curva superficial. ¿Puedo hablar con Curvero sobre esta sugerencia? José estaba agitado. Parecía haber mucho tiempo por delante. No lo va a pasar bien. Clara no pudo soportar ver la expresión insoportable de José. Reprendió levemente. No deben asustar a José. En caso de que se asuste y se vaya, eso valdría más que la pena. Entonces le dijo suavemente a José: José, no tomes en serio sus palabras. Solo intentan asustarte. José parpadeó. Sería mejor decir que el señor Aquiles lo estaba asustando a propósito. ¿Y el presidente? Miró hacia el presidente solo para ver que el presidente le miraba a los ojos. Como mi asistente, si no puedes soportar ni siquiera este tipo de sustos, entonces, ¿para qué te necesito? Los demás guardaron silencio al instante. Todos suspiraron con sus corazones al ver que era tan descarado. Capítulo 266. Realmente desaparecido. Al ver que los tres miraban a Antonio sin palabras, Antonio tosió ligeramente incómodo. Luego miró a José y frunció el ceño. ¿Está listo el video? José estaba atónito y luego apresuradamente tocó el teclado del ordenador un par de veces y giró la pantalla para que miraran.
Este es el video de vigilancia desde anoche hasta horas de la madrugada. Clara y Aquiles se apresuraron al frente mirando la pantalla de la computadora con los ojos muy abiertos por temor a perderse algún detalle. En el video era silencioso, al principio tan silencioso que solo escucharon el sonido del monitor. Después de unos minutos, empujaron la puerta desde afuera y alguien entró. A través de la figura y vestimenta, Clara reconoció a la persona en el video. Era Ofelia. La vio caminar lentamente hacia la cama del hospital y luego la voz de Ofelia vino del video. Adolfo, han pasado 20 años desde que me casé contigo. Puedo decir que soy sincera contigo y me he ocupado de toda la familia González con todo mi corazón, para que puedas ocuparte de tus propios asuntos. Sin embargo, mi sinceridad y dedicación, a cambio de tu inconstante, si le hubieras prometido a Cecilia una participación del 20% del grupo González en ese momento, entonces estas cosas no habrían sucedido. Ahora, y no tendrías que estar tan mal acostado que no podrías moverte y convertirte en un muerto viviente. No importa lo que hagas, solo quiero obtener lo que Cecilia y yo nos merecemos. No me culpes, soy la madre de Cecilia y quiero ayudarla a eliminar todos los obstáculos. Ofelia en el video dijo eso, bajó la cabeza y sacó algo de su bolsillo. Debido a que no podía verlo con mucha claridad, Clara presionó directamente la pausa. José, acércate aquí. Señaló la posición de la mano de Ofelia en el video y ordenó. José hizo clic en el mouse varias veces y la ubicación que designó se amplió instantáneamente varias veces, lo que la hizo ver con mucha claridad. Hermano, ¿dónde compraste este monitor? Excepto por el sonido claro de la pantalla, la imagen era tan clara incluso después de hacer zoom. Aquiles no pudo evitar exclamar. Lo compré yo, dijo José con orgullo. Aquiles le lanzó una mirada. ¿Estás muy orgulloso? José sintió que era mejor hablar menos. Es un par de tijeras. Clara señaló la mano de Ofelia en la pantalla y dijo, ella usó este par de tijeras para cortar el tubo respiratorio de mi padre. La evidencia era sólida y ahora era el momento de confrontar a Ofelia. El video continuó reproduciéndose después de cortar el tubo de respiración. Ofelia se paró un rato antes de darse la vuelta y salir apresuradamente. Poco después de que se fue, entró una enfermera. Se suponía que era la enfermera de turno. Se acercó a la cama y salió corriendo inmediatamente cuando descubrió que la frecuencia cardíaca en el monitor no era correcta. Lo que sucedió a continuación fue lo mismo que les dijo la enfermera jefe. Cuñada, te acompañaré de regreso a la familia González para encontrar a Ofelia, se ofreció Aquiles. José, ¿se puede enviar este video al teléfono? Preguntó Clara. Sí, lo enviaré a su teléfono. Clara le entregó el teléfono y luego volvió la cabeza y le dijo a Aquiles, Aquiles, acompáñame a la casa de la familia González. Tan pronto como llegó a la villa de la familia González, Clara bajó del auto y caminó por el patio con un rastro de duda en su corazón. ¿No estaba el tío Boris siempre haciendo flores y pastos en el patio en este momento? ¿Por qué no lo vio hoy? Abrió la puerta directamente y entró con Aquiles. Cuando la criada que estaba limpiando los vio, inmediatamente los reprendió. ¿Quiénes son? ¿Cómo pueden entrar a la casa de otra persona así casualmente? La cara desconocida de la criada hizo que Clara levantara ligeramente las cejas. Parecía que Ofelia había cambiado a todos los sirvientes de la casa y realmente se consideraba la maestra de la familia González. Clara miró fijamente a la criada y dijo bruscamente, «Soy Clara, la señora mayor de la familia González». Ella exudaba un aura asombrosa. La criada estaba visiblemente desconcertada y luego dijo en mal tono, «La señora mayor de la familia González es la señorita Cecilia. ¿Cómo puedes ser tú?»
Si todavía no se van, llamaré a la policía. La criada fue directamente al teléfono y estaba a punto de tomar el teléfono. Clara intercambió miradas con Aquiles y este último se acercó y desconectó la línea telefónica directamente. La criada miró a Aquiles con los ojos muy abiertos. Tú, tú, tú. Obviamente se sorprendió por su comportamiento y la sirviente no pudo decir una palabra. ¿Dónde está Ofelia? Preguntó fríamente Aquiles. Frente a su impactante aura, la sirvienta perdió por completo su aura inicial y rápidamente respondió: La dama todavía está durmiendo. Ve y llámala. Tan pronto como Aquiles terminó de hablar, descubrió que ella todavía estaba de pie en el lugar y gritó bruscamente: ¿No te apresuras a llamarla? La sirviente se asustó y corrió escaleras arriba, presa del pánico. Al ver esto, Clara no pudo evitar sonreír. Aquiles, estás haciendo una exageración. Siendo exagerado, Aquiles arqueó las cejas. No es una actitud exagerada para tratar con qué tipo de personas. Luego tiró la línea telefónica y saludó a Clara. Cuñada, ven y siéntate, recarga la energía y espera al superjefe. ¿Superjefe? Estás equivocado. Ofelia es solo una pequeña jefe, dijo Clara mientras se acercaba y se sentaba. Miró a su alrededor y desde que se casó con Antonio apenas había vuelto aquí. A partir de esta mirada había una sensación de un mundo lejano de forma inesperada e inexplicable. De repente sus pupilas se tensaron y se levantó y corrió hacia una pared con varios cuadros decorativos y sus ojos se abrieron y buscó entre una docena de cuadros. Aquiles siguió después de ver esto y preguntó con preocupación: Cuñada, ¿qué pasa? Clara parecía asustada y preocupada y murmuró: ¿Desaparece? Realmente desapareció. Algo estaba mal. Aquiles rápidamente levantó la mano para sujetar sus hombros. Cuñada, cálmate. Primero, y dime qué falta. Había más de una docena de cuadros colgados en una pared, pero el cuadro más importante no estaba. Todo el corazón de Clara entró en pánico en un instante. Al escuchar la pregunta afectuosa de Aquiles, volvió la cabeza. La pintura de mi madre ha desaparecido. ¿Tu madre? Aquiles frunció el ceño y se volvió para mirar la pintura en la pared. ¿Has visto todo claramente? ¿Realmente desaparece? No puedo equivocarme. El cuadro de mi madre siempre estaba colgado en la posición intermedia, pero ahora ya no está. Señaló el centro de la pared y dijo con ansiedad: ¿Cómo pudo desaparecer el cuadro de mi madre? Cuñada, tienes razón. ¿Cómo pudo desaparecer el cuadro de tu madre? A no ser que... Los ojos de Aquiles se hundieron y de repente escuchó una voz aguda. ¿Qué día importante es hoy? ¿La señorita Clara realmente vino? Capítulo 267. Decidió matarlo. Ofelia regresó del hospital anoche y una pesadilla la despertó tan pronto como se acostó y se quedó dormida. En el sueño el rostro de Adolfo estaba pálido y sin sangre. La miró con ojos sombríos y le preguntó por qué hacía esto una y otra vez. Ella lloró y dijo que no la culpara, que también se vio obligada a hacer esto. Quiero que mueras conmigo. Adolfo tenía una extraña sonrisa en su rostro y luego corrió frente a ella. Quería escapar, pero sus pies parecían estar enralizados, incapaz de moverse. Solo podía verlo apretar su cuello con un rostro sombrío. Ofelia, quiero que vayas al infierno. La respiración se hizo cada vez más difícil y se despertó justo cuando pensaba que iba a morir. Cuando se despertó, se dio cuenta de que estaba soñando y se estaba pellizcando el cuello y estaba tan asustada que soltó la mano y se sentó. El sueño era demasiado real y demasiado extraño. Se acarició el cuello con miedo, como si la sensación de asfixia todavía estuviera allí. Por miedo nunca se atrevió a dormir después. No decidió matar a Adolfo de repente, pero cuando Clara dijo que enviaría a Adolfo a los Estados Unidos para recibir tratamiento, tuvo esta idea en ese momento. Al principio dudó, pero después de que Boris se cayó por las escaleras parecía no tener nada que ver con eso. No había
diferencia entre matar a una persona y matar a dos personas, así que decidió matar a Adolfo. Cuando la sirviente llamó a la puerta y le dijo que una mujer llamada Clara la estaba buscando, ella entró en pánico, sabiendo que Clara vendría y debía ser debido a las cosas de Adolfo. Pero pronto se calmó, incluso si Clara sabía que ella mató a Adolfo, entonces, ¿qué pasó si no había evidencia? Al escuchar el sonido, Clara y Aquiles se dieron la vuelta y siguieron la reputación solo para ver a Ofelia con un camisón fucsia bajando las escaleras paso a paso. Clara intercambió miradas con Aquiles y luego se acercó. Tan pronto como se acercó, Clara vio el rostro demacrado de Ofelia con círculos oscuros debajo de sus ojos, con las cejas levemente levantadas. Clara se burló. Ofelia, ¿estás teniendo una pesadilla y no te atreves a dormir? Ofelia hizo una pausa y un rastro de pánico brilló en sus ojos, y luego levantó la voz como si tratara de ocultar su pánico y su conciencia culpable. Clara, ¿de qué estás hablando? Hablas tonterías. ¿Cómo podría tener pesadillas? ¿No sabes lo que has hecho tú misma? Clara la miró fríamente y sus ojos se hundieron como si quisiera analizarla. Ofelia rápidamente volvió la cabeza, pasó junto a ella con calma, caminó hacia el sofá y se sentó. Giró levemente la cabeza para mirar al hombre y a la mujer que estaban detrás y sus ojos se burlaron. Clara, regresas temprano en la mañana y solo quieres decirme algo inexplicable. Si es así, entonces regresa. ¿Regreso? Se burló Clara y se acercó a ella, mirándola condescendientemente con ojos penetrantes. Ofelia, esta es mi casa. Si estás calificada para alejarme, solo porque soy la dueña de esta casa y tú. Ofelia puso los brazos alrededor de su pecho, se reclinó en el sofá, la miró, sus cejas estaban llenas de burla. Ya estás casada y la familia González ya no es un lugar que puedes entrar si quieres, así como así. Como si hubiera escuchado una gran broma, Clara levantó la cabeza y se rió con la burla llena en su pequeño rostro. ¿Te atreves a ser tan descarada? Si ocupas por la fuerza la casa de otra persona. Luego miró a su alrededor. Cualquier rincón aquí está diseñado y arreglado por mi madre. Eres solo un amante. ¿Qué calificaciones tienes para decir que eres la dueña de la familia González? Durante tantos años había demasiados rastros de esa mujer en esta casa. Cada vez que se proponía redecorar, sería rechazada por Adolfo. La razón era que esto estaba diseñado por la madre de Clara y quería dejar una imaginación para Clara. ¿Dejar un pensamiento para Clara? Ofelia curvó sus labios irónicamente. Obviamente fue Adolfo, que estaba obsesionado con su esposa fallecida y quería mantenerla viva. Así que a lo largo de los años su insatisfacción con Adolfo se había acumulado cada vez más y ahora finalmente estalló. Ella lo mató por sí misma, lo que podía considerarse un alivio. Ella se retractó de sus pensamientos y miró a los ojos fríos de Clara con un poco más de odio. ¿Y qué? Destruiré todo sobre esa mujer, sin dejar nada. ¿Te atreves? Clara se sorprendió por sus palabras. Esta villa atraía muchos recuerdos inolvidables para ella y su madre. Su madre estaba muerta. Si la villa se destruyó, no existiría nada. ¿Por qué no me atrevo? Se burló Ofelia, volviendo la cabeza para mirar la pared con las pinturas decorativas. Acabas de descubrir que falta la pintura de la mujer, así que la tiré. Tan pronto como cayeron estas palabras, la temperatura en el cuerpo de Clara bajó bruscamente y de repente bajó al punto de congelación. ¿Por qué estás tirando la pintura de mi madre? Ella miró el rostro orgulloso de Ofelia, apretó los dientes y preguntó. ¿Por qué? Ofelia se puso de pie, puso sus manos alrededor de su pecho, levantó la barbilla con orgullo. Clara, dije que la familia González ahora está a cargo de mí. Lo que quiero hacer es mi libertad. ¿Ya estás casada con otro? Puedes manejarlo. Clara levantó la mano con ira y la bofeteó. Ofelia se cubrió la mejilla y la miró con incredulidad. ¿Te atreves a pegarme? Clara se rió enojada.
¿Por qué no me atrevo? Tú. Ofelia se sintió muy humillada, se volvió enojada y levantó la mano para golpearla. En ese momento extendió una mano a su lado y la apretó directamente, seguida de una voz escalofriante. Si te atreves a golpearla, te haré sentir mal. Tan pronto como la voz cayó, el rostro de Ofelia se puso pálido y exclamó: «Duele». Clara volvió la cabeza y vio que resultó que Aquiles estaba sosteniendo su mano. Debería ser la fuerza de Aquiles lo que la pellizcó. Ofelia sintió que su mano estaba a punto de ser exprimida y su rostro se torció en una bola por el dolor. «¿Duele mucho?». Pero Aquiles no quiso soltar su mano en absoluto, sino que la fuerza de su mano aumentó. «Joder», exclamó Ofelia de nuevo con dolor, y luego rápidamente suplicó clemencia. «Suéltame, nunca la golpearé». Su voz tembló levemente y hubo un indicio de llanto. Parecía bastante dolorida. Clara le dio a Aquiles una mirada. Este último levantó las cejas y luego preguntó con severidad: «¿Dónde arrojaste esa pintura? Date prisa o te quitaré la mano». Cuando lo dijo, volvió a aumentar su fuerza. Ofelia respondió rápidamente: «Lo puse en el almacén». Eso es. Tan pronto como Aquiles obtuvo la respuesta, inmediatamente le apartó la mano y luego se la secó en el cuerpo como si hubiera tocado algo sucio. Ofelia cayó en el sofá por inercia, agarrándose las manos doloridas y gimiendo en voz baja. «La pintura de mi madre todavía está ahí». Clara exhaló un suspiro de alivio y luego todo el estado de ánimo se calmó lentamente. Capítulo 268. Es mejor matarlo. Cecilia se quedó dormida, aturdida, y pareció escuchar los gritos de su madre e inmediatamente se levantó de la cama. Miró la habitación tenuamente iluminada pensando que tenía alucinaciones auditivas. En ese momento volvió a oír vagamente el grito de su madre. Sin pensar demasiado se levantó de la cama y salió corriendo de la habitación. Cuando bajó las escaleras, vio a la gente parada en la sala de un vistazo. Su rostro cambió de repente, corrió y preguntó en voz alta: «Clara, ¿qué estás haciendo?». Clara giró la cabeza y miró solo a Cecilia, corriendo presa del pánico, levantando ligeramente las cejas. Estaba bien, era fácil resolver las cosas cuando todos estaban aquí. «Esta es mi casa, vendré tan pronto como quiera, aunque tengo que decirte lo que estoy haciendo aquí», dijo Clara con una leve sonrisa, pero la sonrisa no llegó al fondo de sus ojos. Sus ojos se llenaron de frío. Cecilia se acercó y vio a Ofelia en el sofá con el ceño fruncido con fuerza, con una expresión de dolor en su rostro. Se apresuró y preguntó con ansiedad: «Mamá, ¿qué pasa?». Cecilia vio bajar a su hija y sonrió levemente. «Cecilia, ¿de verdad bajaste?». «Sí, bajé cuando escuché tu voz». Luego volvió a preguntar: «Mamá, ¿qué te pasa?». «Mi mano». Ofelia soltó su mano apretada y Cecilia de repente vio un moretón púrpura en su brazo. Las pupilas de Cecilia de repente se tensaron y se volvió para mirar a Clara y Aquiles. «¿Lo hiciste?». Clara y Aquiles se miraron y luego curvaron las comisuras de sus labios. «Sí, lo hicimos». «Clara». Cecilia se puso de pie ferozmente, mirando fijamente, mordiéndose los dientes posteriores y exprimiendo algunas palabras de su boca. «¿Te atreves a golpear a mi madre?». Clara levantó un poco la barbilla y la miró sin mostrar ninguna debilidad. «Se atrevió a matar a mi padre. ¿Por qué no me atrevo a golpearla?». Tan pronto como salió este comentario, Cecilia se sorprendió. «¿Qué dices?». Clara la miró y luego volvió su mirada hacia Ofelia detrás de ella. «¿Qué dije?». «Dije que tu madre mató a mi padre». «Tonterías», regañó Cecilia con severidad. «¿Cómo pudo mi madre matar a papá?». «Tonterías», se burló Clara. «Hay algunas tonterías. Solo lo sabrás si le preguntas a tu madre».
No parecía que estuviera diciendo tonterías. Cecilia se volvió para mirar a Ofelia y preguntó tentativamente: «Mamá, ¿todo lo que dijo es verdad?». Ante el interrogatorio de su hija, Ofelia simplemente dijo a la ligera: «No le creas». Cuando ella dijo eso, Cecilia creyó en las palabras que había dicho Clara. Su madre realmente mató a Adolfo. ¿Había matado? Era mejor matarlo. Cecilia no pudo evitar reír. Clara y Aquiles se miraron y fruncieron el ceño y se preguntaron por qué se reía. Y luego las palabras de Cecilia les hicieron entender. «Mamá, es mejor matarlo. Adolfo ya es un muerto viviente. De todos modos, así que es mejor morir rápido». Al escuchar esto, los rostros de Clara y Aquiles se hundieron. La gente podía no tener conciencia, pero no podía ser tan inconsciente. Clara respiró hondo. «Cecilia, ¿no tienes miedo de ser condenada por el Dios cuando dices esto?». «¿Dios me condenó?». Se rió exageradamente. Clara realmente sintió que estaba mentalmente enferma. ¿Cuánto placer podría brindarle su madre y su hija? Ofelia se puso de pie en este momento y miró a Clara con frialdad. «Clara, sigues diciendo que maté a tu padre. ¿Tienes alguna evidencia?». Nosotros. Aquiles estaba ansioso por hablar, pero Clara lo detuvo. Él volvió la cabeza y vio que Clara negó con la cabeza y luego puso el labio inferior y cerró la boca. Al ver las acciones entre ellos, Ofelia y Cecilia se miraron y ahora confirmaron que Clara no tenía pruebas. Sabía que Ofelia diría esto hace mucho tiempo, y al ver su confianza en sí misma sin evidencia realmente le dio ganas de reír, especialmente. «Entonces, ¿crees que tengo alguna evidencia?», preguntó Clara en su lugar. No sabía por qué cuando la escuchó preguntar así, Cecilia se sintió un poco incómoda en su corazón. Ofelia vio la ansiedad de su hija y le dio una mirada tranquilizadora y luego miró a Clara. «No sé si tienes alguna evidencia, pero sé que no maté a tu papá». «¿De verdad?». Clara arqueó las cejas. Una extraña sonrisa apareció en la esquina de sus labios. «Parece que tienes mala memoria y has olvidado todo lo que has hecho». Luego volvió la cabeza hacia Aquiles y dijo: «Aquiles, es tu oportunidad de actuar». Al escuchar esto, Aquiles inmediatamente sacó su teléfono, tocó un par de veces y luego giró la pantalla del teléfono hacia ellas para que miraran. «Mantengan los ojos abiertos y miren quién es la persona en el video». Cecilia y Ofelia los miraron y luego sus ojos se posaron en la pantalla del teléfono. Luego ambas se pusieron pálidas. Aquiles estaba muy satisfecho con sus cambios de emociones. «¿Cómo estás? ¿Sorprendida? ¿No puedes creer que realmente tengamos pruebas? ¿Has instalado un monitor?». Ofelia no esperaba que instalaran un monitor en la sala. Ahora, frente a las pruebas contundentes, no podía obtener nada. Clara dijo levemente: «Sí, si no, fingimos. Nos enorgulleceremos de algunas personas». Cecilia también se sorprendió de que tuvieran pruebas. Todavía era una prueba tan fuerte que las cosas se desviaron por completo de lo que pensaban. No, definitivamente no podía obligar a su madre a pagarlo. Con el destello del pensamiento en su mente, Cecilia agarró el teléfono de Aquiles mientras Clara y los demás no prestaban atención. Rápidamente presionó el botón de borrar y el video fue borrado. Levantó la cabeza y miró triunfalmente a Clara y a los demás. Solo descubrió que las miraban con lástima. «¿Crees que no tenemos un respaldo?». La oración agitada de Clara aniquiló instantáneamente su orgullo. Clara tomó el teléfono y miró con frialdad que habían perdido todo su impulso. «La última vez que mi papá sufrió un derrame cerebral, lo sabían en su corazón. Querían dañar a mi papá esta vez, entonces no las dejaré ir más. Esperarán sanciones legales». Luego le dijo a Aquiles: «Subiré a buscar cuadros
y me ayudarás a mirarlos. Después de hablar, corrió escaleras arriba. Aquiles miró fríamente a Ofelia y a los demás, sacó su teléfono y marcó un número. Tan pronto como se conectó, dijo: Capitán Matthew, soy Aquiles. Y hay alguien aquí sospechosa de asesinato deliberado. Informó la dirección de la villa de la persona y luego colgó el teléfono después de algunas confesiones más. Volvió la cabeza para mirar a Cecilia y a los demás y descubrió que estaban muy deprimidas y completamente confundidas. Aquiles solo sintió que había un estallido de alegría en su corazón y los malvados recibieron la retribución que merecían. No había nada más que emociones que estas. Clara bajó con la pintura e ignoró a Cecilia y a Ofelia. Se dirigió directamente a la puerta y dijo mientras caminaba: Aquiles, regresemos. Pero la policía aún no ha llegado. Aquiles la persiguió. Clara hizo una pausa y se dio la vuelta. ¿Llamaste a la policía? Aquiles asintió. Deberían estar aquí pronto. ¿Pronto? ¿Estás seguro? Clara no creía que llegaría pronto, por lo que interrumpió cuando Aquiles pidió explicaciones. Llama a tus guardaespaldas y déjalos vigilarlas. Nos iremos a casa. Ofelia y Cecilia se quedaron estupefactas cuando los dos hombres robustos caminaron frente a ellas, mirándolas con ojos afilados a través de las gafas de sol. Incluso había guardaespaldas privados. Cecilia definitivamente no era fácil de determinar la identidad de Aquiles. Cecilia, ¿qué debo hacer ahora? Ofelia entró en pánico cuando la situación terminó. Mamá, por favor, cálmate primero, no te preocupes. Cecilia la calmó, mirando a los dos hombres robustos con cuidado de el rabillo del ojo. Sabía que su madre no podía escapar y fue arrestada. De ser así, bien podría aceptar la realidad. Entonces agarró las manos de Ofelia. Mamá, ahora escúchame con atención. Ya que Clara llamó a la policía, entonces no puedes escapar. Después de escuchar esto, Ofelia entró en pánico. Entonces, ¿qué debo hacer? Al verla entrar en pánico, Cecilia le estrechó la mano. Mamá, cálmate. ¿Cómo puedo estar tranquila? Ofelia tiró la mano enojada. ¿Me arrestarán y todavía me dejas calmar? Ofelia estaba un poco emocionada. Estaba realmente en pánico. Estaba convencida de que Clara no tenía pruebas para demostrar que ella mató a Adolfo, pero ahora las cosas estaban completamente más allá de lo que pensó originalmente. En el caos, perdió por completo la compostura y el aura cuando se enfrentó a Clara. Al ver a su madre tan nerviosa, Cecilia se sintió incómoda y su odio por Clara se profundizó. Si no fuera por el impulso inicial de Clara, ¿cómo podría correr el riesgo de hacer algo tan ilegal? No, no debía permitir que Clara tuviera éxito tan fácilmente. Voy a ir a la cárcel. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ofelia dio vueltas de un lado a otro en el lugar, particularmente inquieta. Mamá, gritó Cecilia. Ofelia miró hacia arriba y la miró desconcertada. Mamá, créeme, no dejaré que tengas un accidente. Tomó su mano de nuevo y la miró con firmeza. Mirándola, las emociones de Ofelia se calmaron gradualmente. Está bien, mamá cree en ti. Al verla calmarse, Cecilia exhaló un suspiro de alivio y luego se volvió para mirar a los dos hombres robustos. Para evitar ser escuchada por ellos, se inclinó hacia el oído de su madre y susurró algo. Ofelia frunció el ceño primero y pareció reacia, pero pronto estiró las cejas y sonrió. Está bien. Haz lo que dijiste. El consentimiento de la madre sin dudas alivió a Cecilia. Mientras la madre estuviera dispuesta a cooperar, entonces la boca de Cecilia se convirtió en una sonrisa maliciosa. Clara no estarías orgullosa por mucho tiempo. De camino a casa, Clara seguía girando la cabeza y mirando por la ventana del auto como si no quisiera hablar con la gente. Aquiles ocasionalmente la echaba un vistazo y cuando la veía mirar fuera del auto en una postura inmóvil, no se atrevía a molestarla. Aquiles, ella de repente habló. Aquiles parecía haber ganado un gran premio, volvió la cabeza y la miró con sorpresa y luego preguntó: ¿Qué pasa, cuñada? Clara frunció el ceño.
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás sonriendo tan felizmente? Nada. Aquiles negó con la cabeza. Solo dime, ¿qué tienes? ¿Alguna pregunta para mí? Clara lo miró con asombro y luego dijo lentamente, quiero preguntarte a los guardaespaldas de tu familia. Ella deliberó las palabras. Es tan individual. En ese momento ella propuso dejar a sus guardaespaldas que ayudaran a vigilar a Ofelia y a Cecilia, pero él se negó. La razón era que los guardaespaldas eran reacios a hacer tal cosa. Cuando escuchó esta razón, se quedó perpleja. No era su guardaespaldas, definitivamente lo escucharían. Al ver que no le creía, Aquiles llamó directamente a los dos guardaespaldas para que entraran y les ordenó a los dos guardaespaldas que protegieran a las personas frente a ella. Ambos guardaespaldas se burlaron al mismo tiempo, y uno de ellos no le dio a Aquiles ninguna dignidad en absoluto. Tercer señor, el señor mayor me envió para protegerte, no para hacer cosas tan aburridas por ti. Clara estaba atónita. Ni siquiera los guardaespaldas eran tan arrogantes en estos días. Aquiles extendió las manos con impotencia, lo que indicaba que no tenían opción. Él no tuvo método, no significaba que ella tampoco. Caminó directamente hacia los dos guardaespaldas, sus lindas caritas llenas de sonrisas, fingiendo ser inocentes, y preguntó: ¿Dos hermanos mayores? ¿Tienes más miedo del tío Curvelo o del señor Antonio? Los dos guardaespaldas se miraron y respondieron de mala gana: Señor Antonio. Como tenían miedo de Antonio, era fácil de manejar. Clara preguntó inocentemente: ¿Dos hermanos mayores? Si les dejo saber al mundo, Jean, que no eres obediente, terminarás miserablemente. No creía que no podían ver la astucia en sus ojos. No creía que no podían darse cuenta de que los estaba amenazando. Finalmente, bajo las sabias artes marciales de la cuñada, los dos guardaespaldas se comprometieron. Aquiles no pudo evitar sentir que no tenía ningún estatus. Cuñada, esto no es personalidad, es falta de ambición. Se enojó cuando pensó que sus dos guardaespaldas no lo escucharían, sino que escucharon a su cuñada. Sabiendo su tristeza, Clara extendió su mano y le dio una palmada en el hombro. No te enojes. Son más inteligentes, saben a quién deben escuchar y pueden reconocer la situación. Al principio ella le dio una palmada en el hombro, pero él pensó que lo iba a consolar. ¿Quién sabía qué hizo que la gente se sintiera así, sin dignidad? Aquiles, de repente, se sintió frustrado. En el semáforo en rojo adelante, Aquiles redujo la velocidad lentamente y luego se detuvo. Volvió la cabeza y miró el cuadro del asiento trasero del auto. Era un cuadro de paisaje con una gran concepción artística y hermoso. Se podía ver que la persona que pintó este cuadro era muy hábil. El autor de este cuadro era la madre de su cuñada. Movió su mirada hacia Clara y cuando vio por primera vez, de repente se sintió sin dignidad. En el semáforo en rojo adelante, Aquiles redujo la velocidad lentamente y luego se detuvo. Volvió la cabeza y miró el cuadro del asiento trasero del auto. Todavía estaba impresionado. Movió su mirada hacia Clara y cuando vio por primera vez a su cuñada, se sorprendió. No era por su belleza, pero su temperamento gentil y recatado lo atraía. Las mujeres de hoy en día son generalmente impetuosas y es raro ver a una chica tan pacífica. Cuñada, tu madre debe ser muy hermosa. Esta era una oración afirmativa, no era una oración de pregunta. Significaba que en el pensamiento de Aquiles, la madre de Clara era una mujer muy hermosa, versátil, gentil y virtuosa. ¿De verdad lo crees? Clara volvió la cabeza para mirarlo. ¿No es así?, preguntó Aquiles. Clara sonrió. Mi madre es definitivamente la más hermosa a mis ojos, pero
Hizo una pausa. Se ve muy ordinaria, realmente ordinaria. No es posible. Aquiles no lo creía. Solo confiando en tu cuñada. ¿Cómo puede tu madre verse normal? Me baso en las fortalezas de mi papá y mi mamá. Por supuesto que no está mal. Aunque ella lo dijo, Aquiles todavía no creía que su madre fuera una persona de apariencia sencilla. Después de todo, sus pinturas eran tan hermosas. Cuando se encendió la luz verde, volvió a mirar la pintura y luego puso en marcha el automóvil y atravesó la intersección de los semáforos. Capítulo 270. Ella no está dispuesta a regañarte. A mi madre le gusta mucho pintar. Se dice que mi abuela enseñó a mi madre a estudiar bellas artes desde que era una niña, por lo que el nivel de mi madre no es malo. Al verlo girar la cabeza varias veces para mirar la pintura en el asiento trasero del auto, Clara tomó la iniciativa de mencionar el asunto de su madre. La pintura es muy hermosa, elogió con sinceridad Aquiles. Es hermoso, pero solo queda este. En este punto Clara mostró un rastro de arrepentimiento en su rostro. Porque Aquiles tenía curiosidad, ya que a su madre le gustaba pintar, debería haber muchas obras. Fueron quemados. Clara respondió débilmente. En ese momento el cuerpo de mi madre estaba muriendo lentamente. Tal vez sintió que estaba muriendo y no tenía sentido quedarse con las pinturas, así que las quemó. Aquiles negó con la cabeza. Tu madre es realmente dura. Clara sonrió y no dijo nada. Volvió la cabeza. Su mirada se posó en la pintura, alejándose gradualmente. Recordó que cuando su madre pintó este cuadro solo tenía 5 años. La madre la abrazó en su regazo y le dijo lo hermoso que era la ciudad primavera mientras pintaba, y que debía visitarlo cuando sea mayor. Cada vez que mi madre hablaba de la ciudad primavera, sus ojos brillaban inusualmente y sus palabras estaban llenas de anhelo por ese lugar. Pero antes de que pudiera llevarla a la ciudad primavera, su madre murió. No había escuchado su voz durante mucho tiempo. Aquiles giró la cabeza y la miró, y encontró la tristeza en su rostro y no pudo evitar fruncir el ceño. Dijo demasiado y provocó la tristeza de su cuñada. Si era así, entonces debía decir algo divertido para hacer feliz a su cuñada. Y justo cuando estaba a punto de hablar, su teléfono sonó de repente. Clara también volvió a su mente por el tono de llamadas del teléfono. Cuando vio a Aquiles levantar el teléfono y mirarlo, simplemente lo presionó y no respondió. Ella arqueó las cejas y no preguntó mucho. Y justo cuando estaba a punto de tirar el teléfono en la caja de almacenamiento en medio del asiento del automóvil, el timbre volvió a sonar. Esta vez Clara captó el recordatorio de llamada desde su teléfono. Bruja, bruta. Las delgadas cejas se levantaron y ella preguntó tentativamente: ¿Lidia te llamó? Aquiles sabía que había visto las palabras bruja, bruta y estaba un poco avergonzado. Como la bruja bruta era Lidia, Lidia también era la mejor amiga de su cuñada. Podía pensar que era demasiado cuando veía los comentarios que hizo a su mejor amiga. Como si viera sus pensamientos, Clara sonrió y dijo: Este nombre es muy lindo. Lidia realmente no es linda en absoluto. Aquiles sonrió secamente. Está bien, está bien. El tono de llamada del teléfono se detuvo durante unos segundos e inmediatamente volvió a sonar. Clara no pudo evitar reír. Parece que si no contestas el teléfono, Lidia llamará a tu teléfono para que te apague. Aquiles dijo con indiferencia: Déjala llamar. Si no respondo, se rendirá. No conoces a Lidia. ¿Cómo pudo darse por vencida tan fácilmente? Y si sigues sin contestar, ella tomará represalias contra ti, de una manera aterradora en el futuro. ¿De verdad? ¿Ella es tan pervertida? Clara extendió las manos. ¿Es cierto? Ella es una de esas personas. ¿Lo vengaría de una manera más aterradora?
Con la personalidad de Lidia esto era posible. Aquiles decidió que sería mejor contestar el teléfono. Después de todo, él y Lidia se encontraban a menudo y no quería ser tan doloroso en los próximos días. Entonces, cuando el teléfono volvió a sonar, lo descolgó sin dudarlo. Hola, señorita Lidia, ¿cómo estás? No, no estoy bien. ¿Por qué no contestas el teléfono? Debido a que el auto estaba muy silencioso, Clara estaba tan cerca y escuchó la voz resentida de Lidia de una vez. Clara no pudo evitar reír, porque las palabras de Lidia sonaban como que estaba siendo celosa. Al escuchar su sonrisa, Aquiles no pudo evitar sentirse avergonzado y rápidamente le dijo a la persona que hablaba por teléfono: Estoy conduciendo, ¿qué pasa? Colgaré si no tienes otra cosa. Aquiles, pruébalo si te atreves a colgar. El rugido de Lidia llegó a través del auricular y casi atravesó los tímpanos de Aquiles. Rápidamente se quitó el teléfono de los oídos y en ese momento vio a su cuñada, que estaba más contenta. Aquiles. Esto parecía aún más vergonzoso. Entonces Aquiles tosió suavemente y dijo con paciencia: No colgaré el teléfono, solo dime qué pasa. Así se hizo el silencio, y después de un rato la voz de Lidia volvió a sonar. Te invitaré a almorzar y esperaré a que vengas a mi casa para recogerme. ¿Por qué? Aquiles sintió que no iba a pasar nada cuando se enteró de que iba a invitarlo a comer. Nada, solo te invito a comer. Ven a mi casa a las 11. Después de hablar, Lidia colgó el teléfono sin darle la oportunidad de negarse. Joder, ¿qué quiere decir? Aquiles se sintió engañado. Clara, junto a él, le dio una palmada en el hombro. Simpatizo contigo. Cuñada. Aquiles de repente se volvió para mirarla y dijo lastimosamente: Cuñada, ¿puedes ayudarme a decirle que no puedo ir? No, Clara lo rechazó directamente. No quiero que Lidia me regañe. ¿Por qué te regañaría? Eres su mejor amiga. ¿Por qué estaría dispuesta a regañarte? Aquiles, ¿no escuchas que está de mal humor? ¿Cómo puedo atreverme a meterme con ella en este momento? ¿Está de mal humor? Aquiles frunció el ceño. ¿Ella también estará de mal humor? Tal vez tenga algo que ver con la cita a ciegas de ayer, adivinó Clara, y luego le dijo con seriedad: Ya que Lidia está de mal humor, necesitas acompañarla. Aquiles curvó los labios y a regañadientes dijo: Está bien. El estado de ánimo de Lidia era realmente malo en este momento. Después de la cita a ciegas de ayer, estaba de mal humor, especialmente irritable, así que corrió a la barra para relajarse y bebió antes de irse a la cama hasta casi las 12. ¿Quién sabía? Se levantó esta mañana y bajó a desayunar, pero su papá la regañó. ¿Cómo hiciste eso ayer?, preguntó el padre de Lidia con dureza. La cabeza de Lidia todavía estaba un poco inconsciente debido a la resaca. Al escuchar al padre de Lidia preguntar esto, ella no reaccionó por un tiempo. ¿Qué quieres decir? Al ver que ésta estaba totalmente despreocupada, su padre se enojó de inmediato, golpeó la mesa con fuerza y regañó severamente. Lidia. Con esta voz fuerte gritó sombríamente y la cabeza confundida de Lidia explotó. Lidia miró al padre enojado y rápidamente mostró una sonrisa halagadora. Papá, no te enojes. No será bueno si la presión arterial sube. El padre de Lidia se burló. Si estás realmente preocupada por mi presión arterial, no debes hacer algo que me enoje. Lidia movió la boca y preguntó: Papá, ¿te refieres a la cita a ciegas de ayer? De lo contrario, ¿qué más podía hacerme enojar tanto? Papá, no hice nada malo. Lidia no entendía por qué estaba enojado en absoluto. ¿También dices que no haces nada malo?, gritó de nuevo el padre de Lidia. Lidia se asustó en un instante. Bueno, hice algo mal. Los espero en el próximo capítulo.